¿Puede un enemigo de Cristo convertirse en uno de sus más grandes siervos? ¿Es posible que alguien que ha vivido cegado por la religión, el orgullo o el odio, llegue a tener un encuentro tan real con Dios que su vida nunca vuelva a ser la misma? Saulo no era un criminal a los ojos del mundo religioso. Era un fariseo ejemplar, celoso por las tradiciones, comprometido con la ley, pero equivocado en su corazón. Su celo lo convirtió en perseguidor de la iglesia. Su pasión lo hizo cómplice del dolor de los santos. Y en medio de su campaña de odio, Jesús no lo destruyó, lo detuvo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa voz lo derribó, lo cegó, pero también lo despertó. Porque, antes de que Dios lo usara, tenía que quebrarlo. Este capítulo no trata solo de Saulo, trata de todos nosotros. De cómo Cristo busca a los que caminan en dirección opuesta. De cómo Él interrumpe nuestra ruta equivocada con una luz que no podemos ignorar. De cómo el amor puede irrumpir incluso en los corazones endurecidos. Y si ese mismo Jesús que confrontó a Saulo en el camino, también está llamándote a ti hoy. Hechos 9:1, 2, se narra. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. La escena comienza con un retrato estremecedor. Saulo no solo perseguía, respiraba amenazas y muerte. Su aliento mismo estaba contaminado por odio hacia los discípulos de Jesús. No se trataba de un hombre confundido simplemente. Era alguien profundamente convencido de que hacía lo correcto, mientras en realidad se oponía al mismo Dios que decía servir. En esta primera imagen lo vemos acercándose al sumo sacerdote, no por casualidad. Saulo no actuaba solo, sino con autoridad religiosa oficial. Pedía cartas, autorizaciones formales, para capturar y traer prisioneros a hombres y mujeres del camino. Ese título, el camino, era como se conocía a los primeros cristianos. No se les veía como una religión separada aún, sino como una vía diferente dentro del judaísmo, una forma de vida centrada en Jesús como Mesías. Lo que resalta aquí es la intensidad de su propósito. Saulo planeaba viajar más de 200 kilómetros hasta Damasco, una ciudad clave fuera de Israel, solo para perseguir creyentes. Su celo no tenía límites geográficos ni morales. Estaba dispuesto a arrasar con familias, mujeres, cualquiera que confesara el nombre de Jesús, y lo haría en nombre de Dios. Pero detrás de todo esto, hay una verdad más profunda y atemporal. El alma humana puede convencerse de estar sirviendo a Dios mientras se opone radicalmente a su voluntad. Saulo representa a todo corazón religioso endurecido, personas que usan la ley como espada, el dogma como excusa y la tradición como arma, personas que en su ceguera creen que están defendiendo la verdad cuando en realidad están combatiendo a Cristo. La clave está en esa palabra, respirando. Su aliento, su atmósfera interna, estaba saturada de violencia espiritual. Así como el Espíritu de Dios llena al creyente con vida, el espíritu del fanatismo llenaba a Saulo con muerte. Y es aquí donde muchos pueden verse reflejados sin saberlo, porque uno no tiene que ser un perseguidor físico para estar contra Jesús. Cada vez que negamos su gracia, que rechazamos su voz, que menospreciamos a sus hijos, o que usamos la fe para juzgar, controlar o dominar, nos parecemos más a Saulo que a Cristo. Y sin embargo, lo más poderoso de este texto es que Jesús no lo destruye, no lo frena con fuego del cielo ni con juicio inmediato. Al contrario, lo está esperando en el camino. Porque incluso cuando el ser humano se ha extraviado profundamente, Dios sigue teniendo un plan de encuentro y redención. Hechos 9:3-4. Se narra, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Todo parecía avanzar con normalidad para Saulo. Llevaba consigo las cartas de autorización, la seguridad de su misión
y la convicción de que estaba sirviendo a Dios. Pero el cielo no consulta planes humanos cuando decide intervenir. Repentinamente, dice el texto, lo rodeó un resplandor. No fue un simple destello, fue una manifestación gloriosa, poderosa, abrumadora. No provenía del sol ni de una fuente natural. Era una luz del cielo, una manifestación directa de la presencia de Dios. Esa luz lo envolvió, no lo iluminó desde lejos, lo rodeó, lo cercó, lo interrumpió por completo. Saulo no tuvo escapatoria. El mismo que iba a entrar a Damasco como emisario del juicio, cayó en tierra como un pecador alcanzado por la gloria, porque eso es lo que hace la presencia de Dios cuando se revela: derriba el orgullo, deshace los argumentos, desarma la autosuficiencia. Mientras está en tierra, una voz lo llama por su nombre: Saulo, Saulo. La repetición no es un grito de enojo, sino una expresión hebrea de urgencia y compasión. Es la misma forma en que Dios llamó a Abraham, a Moisés, a Samuel. Es un llamado que no busca destruir, sino despertar. La voz no viene de un hombre, es el mismo Cristo glorificado. Jesús no lo condena, no lo maldice, le hace una pregunta que rompe sus esquemas: ¿por qué me persigues? Saulo perseguía cristianos, hombres y mujeres indefensos. Pero Jesús se identifica plenamente con ellos. Lo que haces a mi iglesia me lo haces a mí. Esta verdad no solo consuela al que sufre, sino que confronta a quien daña. Atacar al cuerpo de Cristo es atacar a Cristo mismo. Esta afirmación es profunda, teológica, poderosa. No se puede separar a Jesús de sus hijos. La escena es de confrontación, pero también de gracia. Jesús pudo haberlo juzgado sin diálogo, pero lo llama, le habla, lo detiene para redirigirlo. La luz no vino a destruirlo, sino a revelarle que su camino era oscuridad disfrazada de celo religioso. A veces Dios interrumpe bruscamente nuestro camino para salvarnos, porque hay rutas que parecen de fe, pero llevan a la muerte, y hay momentos donde, solo desde el suelo, podemos escuchar con claridad la voz del cielo. Hechos 9, 5, 6 se narra. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. La luz lo derribó, pero fue la voz la que penetró en lo más profundo del alma de Saulo. Su respuesta no es arrogante ni desafiante. Es la pregunta de un hombre quebrantado, confundido, derrotado por una presencia que lo sobrepasa. ¿Quién eres, Señor? No pregunta con sarcasmo, sino con reverencia. Reconoce que quien lo ha detenido tiene autoridad divina, aunque todavía no sabe su nombre. La respuesta es la más inesperada, la más contundente, la más revolucionaria que jamás pudo haber imaginado. Yo soy Jesús. Ese nombre para Saulo no era el de un Mesías glorioso, sino el de un blasfemo crucificado. Pero ahora descubre que ese Jesús vive, que no fue vencido, sino exaltado, que no fue derrotado, sino entronizado. Jesús no está muerto, está tan vivo, tan presente, tan glorioso, que su voz puede irrumpir desde el cielo en medio del camino de un perseguidor. Pero Jesús no solo se identifica, lo confronta con amor. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta expresión, conocida en la cultura agrícola, se refiere a cuando un animal de carga patea contra la vara con punta que lo guía, el aguijón, causándose daño a sí mismo. En otras palabras, Saulo no solo estaba peleando contra los cristianos, estaba resistiendo a Dios, y esa resistencia solo le estaba causando dolor. Jesús lo está diciendo con ternura, pero con firmeza. Estás luchando contra el propósito eterno, y cuanto más peleas, más te hieres. No es solo una frase sobre Saulo, es una verdad eterna. Resistir a la voluntad de Dios no detiene su obra, pero sí nos destruye por dentro. La reacción de Saulo no es de debate, es de rendición total. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese hombre que tenía todos los planes claros, todas las respuestas listas, toda la teología estructurada,
Ahora se convierte en un niño preguntando por instrucciones. Ya no manda, ya no dirige, ahora obedece. Porque cuando uno se encuentra con Cristo, el orgullo cae, el control se suelta y nace una nueva disposición: obedecer antes de entender. Y el Señor no le revela todo de inmediato. Solo le dice: levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Jesús no le da un mapa, le da un paso, no le revela su futuro completo. Le da una instrucción presente. Así es la vida con Dios. No vivimos por visión total, sino por obediencia diaria. El que fue derribado ahora se levanta, no por sus fuerzas, sino por la palabra de Cristo. El camino hacia Damasco, que comenzó con amenazas, ahora se transforma en un camino de transformación. Hechos 9:7, 9, se narra: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. La escena da un giro radical. Saulo ha escuchado la voz de Jesús, ha sido confrontado, derribado y redireccionado. Pero ahora comienza una etapa aún más profunda: el despojo total de su fuerza humana. Los hombres que lo acompañaban escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Es decir, fueron testigos de lo sobrenatural, pero sin la revelación que Saulo recibió. Esta distinción es importante. No todos los que oyen lo mismo reciben lo mismo. Hay experiencias que solo se activan en quien está siendo llamado, quebrantado y transformado por Dios. Los que iban con Saulo quedaron atónitos, pero Saulo quedó ciego. El texto dice que abrió los ojos, pero no veía. El perseguidor que veía con claridad externa, ahora es ciego. Porque antes, aunque tenía vista física, su alma estaba completamente ciega. Ahora el proceso se invierte, pierde la vista externa para comenzar a ver internamente. Dios permite la ceguera como acto de amor, porque solo en la oscuridad del silencio, del ayuno, del aislamiento, nacerá un nuevo hombre. El mismo que tenía autoridad, control y dirección, ahora necesita que lo tomen de la mano como un niño. El orgulloso rabino se convierte en un mendigo espiritual. El que daba órdenes ahora depende de otros para dar un paso. Y el silencio de esos 3 días no es casual. Son días simbólicos, 3 días de oscuridad, 3 días de espera, 3 días sin comida ni agua, no por capricho. Saulo está en duelo, está procesando que todo lo que creía, defendía y enseñaba se derrumbó. Su mundo teológico colapsó, su estructura espiritual se hizo pedazos, y solo en el ayuno, la soledad y el dolor puede empezar la reconstrucción divina. 3 días de ceguera, 3 días sin alimentarse, 3 días de espera. ¿Te suena familiar? Jesús estuvo 3 días en la tumba antes de resucitar. Y de la misma forma, Saulo está en una tumba simbólica. El Saulo religioso está muriendo, y cuando termine este proceso, nacerá Pablo, el apóstol de la gracia. Este momento representa algo esencial en la vida cristiana. Dios no solo transforma con una palabra, también transforma con procesos. La ceguera de Saulo no fue un castigo, fue una misericordia, porque a veces, para poder ver a Cristo, primero hay que cerrar los ojos a todo lo demás. Hechos 9, 10, 12, se narra: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hasta ahora todo el relato se ha centrado en Saulo, pero en este punto, el Espíritu Santo cambia el enfoque para mostrarnos el otro lado de la historia. Dios no solo está trabajando en el corazón del perseguidor, también está preparando el corazón de su siervo fiel. En Damasco hay un discípulo llamado Ananías, no un apóstol, no un líder reconocido, no alguien con gran renombre, solo un discípulo fiel.
Y sin embargo Dios lo llama directamente por nombre. Ananías. Él no responde con temor, sino con disponibilidad. Heme aquí, Señor. Esta respuesta revela un corazón rendido, un oído afinado y una voluntad dispuesta. No necesita explicaciones, solo necesita escuchar que Dios lo llama. Entonces viene la instrucción divina. Ve a la calle que se llama derecha. Dios es tan específico que no solo da el nombre de la calle, sino también la casa, el nombre de su habitante y del visitante, y hasta lo que está haciendo. Esta precisión nos recuerda que Dios está completamente al tanto de los detalles, incluso cuando nosotros aún no entendemos el propósito. Dios le revela algo que desconcierta. Saulo está orando. ¿Saulo? ¿El mismo que venía a arrestar cristianos? Sí, porque después de encontrarse con Jesús, el corazón de piedra empieza a transformarse. La oración, que antes era ritual, ahora es real. El perseguidor ha comenzado a clamar. Y no solo eso, ha tenido una visión. Ha visto a un hombre llamado Ananías imponiéndole las manos. Es decir, mientras Dios habla con Ananías, ya ha sembrado la fe en Saulo para recibirlo. Esto es fundamental. Dios prepara a ambos lados del encuentro. Cuando Él obra, conecta caminos, sincroniza visiones y guía corazones, aunque no lo entendamos de inmediato. Ananías no lo sabe todavía, pero está a punto de participar en uno de los momentos más trascendentales de la historia de la Iglesia. Su obediencia no lo hará famoso, pero será el canal por el cual Saulo recibirá la vista y el llamado. Dios no busca gente perfecta, busca corazones dispuestos, y cuando llama por nombre como a Ananías, es porque tiene un plan más grande de lo que el discípulo puede imaginar. Hechos 9, 17, 18. Se narra: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. La obediencia de Ananías se convierte en canal de milagro. No argumenta más, no huye, no espera confirmaciones extras. Va, entra y actúa. Y lo primero que dice es profundamente poderoso: hermano Saulo. Esa palabra, hermano, lo cambia todo. No lo llama enemigo, ni perseguidor, ni amenaza. Lo llama hermano. Un título de familia espiritual es la evidencia de que la gracia de Dios ya ha comenzado a obrar, no solo en Saulo, sino también en los que ahora lo rodean. Ese saludo no fue solo cortesía, fue un acto de fe y restauración. Porque para muchos creyentes, Saulo aún era temido, pero Ananías, obedeciendo a Dios, lo abraza como parte del cuerpo de Cristo. Luego le explica su misión: el Señor Jesús me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Es decir, Jesús no solo te detuvo en el camino, también te ha preparado para una vida nueva. La restauración visual es el primer paso, pero la llenura del Espíritu es el verdadero inicio, porque lo que viene no se puede vivir con fuerzas humanas. Entonces ocurre el milagro. Le cayeron de los ojos como escamas. Una imagen viva, simbólica, casi profética. Es como si el velo espiritual fuera arrancado, como si la ceguera religiosa y la dureza anterior se desplomaran al suelo. Saulo ve, pero ahora no ve como antes. Ahora ve con ojos que han sido tocados por la presencia de Dios. Y no espera. Al instante, levantándose, fue bautizado. No pide explicaciones, no hace negociaciones, no solicita un curso previo. Sabe que su antigua vida ha muerto y quiere sellar su nueva identidad en Cristo. El perseguidor de los bautizados se convierte en uno de ellos. En este breve momento se condensan muchas verdades poderosas. La obediencia de un siervo puede activar el milagro de otro. El llamado de Jesús no solo detiene, transforma, envía y equipa. La ceguera espiritual puede caer en un instante, si el corazón se rinde. El Espíritu Santo no es solo para consuelo, sino para empoderar un llamado eterno. La transformación de Saulo no fue emocional, fue radical, completa, espiritual y visible. Y todo comenzó con un encuentro divino
y la obediencia de un hombre común llamado Ananías. Hechos 9, 19, 22. Se narra, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. La restauración física y espiritual de Saulo comienza con algo tan humano como tomar alimento. Luego de 3 días de ayuno y ceguera, recobra fuerzas. Pero lo más importante no es la energía física, sino la disposición renovada de su alma. Ahora, ese mismo Saulo que había respirado amenazas y odio, se une a la comunidad de los discípulos. Esto ya es asombroso por sí solo. El hombre que iba a apresarlos, ahora come con ellos, se sienta con ellos, ora con ellos, se hace uno con aquellos a quienes antes consideraba enemigos. La gracia ha producido reconciliación, pero el verdadero impacto viene después. Dice el texto: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. No esperó años de preparación, no necesitó títulos, no requirió que todos lo aceptaran. Lo único que necesitaba era la certeza de lo que había visto y oído. Y con esa convicción, Saulo se presenta públicamente en el lugar donde antes hablaba como fariseo, pero ahora predica que Jesús es el Hijo de Dios. Este giro sorprende a todos. Los oyentes están atónitos. Es como si su mente no pudiera procesarlo. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén? ¿No vino aquí con cartas para arrestarnos? El pasado de Saulo es tan conocido que nadie puede ignorarlo. Pero el cambio es tan evidente que tampoco puede negarse. No se trata de una actuación, se trata de una conversión auténtica que trastorna toda lógica. Y mientras los demás están confundidos, Saulo se fortalece aún más, mucho más se esforzaba. No solo predica, sino que argumenta, razona, demuestra, usa su conocimiento de las Escrituras, su formación farisea, su dominio del texto sagrado, y ahora lo pone al servicio del Evangelio. Todo lo que el enemigo había usado en contra, Dios lo usa a favor. Saulo no solo dice que Jesús es el Mesías, lo demuestra. Y eso es lo que confunde a los judíos. Sus argumentos son sólidos, su fe es inquebrantable y su transformación es innegable. Este pasaje nos enseña que Dios no necesita años para usar a alguien transformado. Solo fe, entrega y obediencia. La credibilidad no siempre vendrá de inmediato, pero la consistencia derriba sospechas. Dios usa incluso nuestro pasado, nuestras heridas y conocimientos para predicar su verdad. El testimonio más poderoso no es el que se memoriza, sino el que se vive. La vida de Saulo ahora está totalmente volcada al Evangelio, y aunque aún enfrentará oposición, nada lo detendrá, porque ha visto la luz, ha sido lleno del Espíritu y ha entendido quién es Cristo. Hechos 9, 23, 25, se narra: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Después de días intensos de predicación, el poder de la palabra comienza a penetrar en lo más profundo de los corazones, pero también despierta la furia de los opositores. La reacción de los judíos en Damasco no es solo ideológica, no buscan discutir con Saulo. Han tomado una decisión radical: matarlo. Es importante notar este contraste. Antes Saulo era el que planeaba emboscadas contra los cristianos. Ahora él es el perseguido. El enemigo que antes respiraba amenazas, ahora necesita que lo escondan, que lo salven. El perseguidor se convierte en fugitivo. Pero esta persecución no es un obstáculo para su llamado, sino una confirmación de que lo que predica está causando impacto real. Dice el texto: ellos guardaban las puertas de día y de noche. Es decir,
El sistema entero se organizó para eliminarlo. Controlaron cada salida, bloquearon cada ruta. Saulo no podía escapar por los medios comunes. Y aquí, en medio de la amenaza, aparece una escena inesperada y poderosa. Los discípulos bajan a Saulo por una canasta, de noche, por el muro de la ciudad. No hubo ángeles, no hubo terremotos, no hubo un escape sobrenatural, pero hubo cuidado fraternal. Los hermanos que antes temían a Saulo, ahora arriesgan su propia vida para protegerlo. Y él, el que tenía acceso a los poderosos, ahora se esconde en una canasta, humilde, dependiente, vulnerable. Esta escena nos enseña varias verdades espirituales y profundas. El Evangelio incomoda al sistema religioso cuando se predica con verdad y poder. La persecución no significa fracaso. Muchas veces es el sello de autenticidad. Dios puede usar medios sencillos para cumplir propósitos eternos. El orgullo se cae por los muros cuando Dios forma humildad en sus siervos. Dios estaba formando a Saulo, y una parte esencial de su formación era aprender que no se trata de fama, sino de fidelidad. No se trata de estrategia, sino de obediencia. No se trata de poder humano, sino de dependencia total de Dios. El hombre que entró a Damasco con cartas de arresto, ahora huye en una canasta, sostenido por aquellos a quienes venía a destruir. Y esto no es derrota, es el nacimiento de un siervo que aprenderá a sufrir por el nombre, porque quien ha sido llamado por Cristo debe aprender a ser llevado antes de ser enviado. Continuamos con la parte 10 del estudio bíblico Hechos 9. Saulo, ¿por qué me persigues? Un encuentro con Cristo. Y nos adentramos en una de las escenas más humanas y reveladoras de esta historia. La dificultad de ser aceptado después de una conversión radical. Saulo ya no es el mismo, pero muchos todavía lo recuerdan como antes. Hechos 9 y 26, 27, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Saulo ha vivido un proceso extraordinario, visión celestial, ceguera, sanidad, bautismo, predicación y persecución. Ha sido testigo del poder del Espíritu Santo, pero ahora enfrenta otro tipo de barrera, la desconfianza de los creyentes. Cuando llega a Jerusalén, su corazón probablemente arde con deseos de contar su historia. Querría abrazar a aquellos a quienes alguna vez quiso encarcelar, pero no fue recibido con brazos abiertos. Dice el texto, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Aquí no hay acusaciones, no hay insultos, solo miedo y silencio. ¿Quién podría culparlos? El recuerdo de Saulo como perseguidor aún estaba fresco. Posiblemente algunos de los presentes habían llorado por hermanos suyos apresados por él. Y ahora este mismo hombre aparece diciendo que ha cambiado. ¿Cómo creerlo? La obra de Dios en una persona puede ser inmediata, pero el reconocimiento de esa obra por parte de otros puede tomar tiempo. Y es aquí donde entra en escena Bernabé, el hijo de consolación, como se le conoce. Este hombre se convierte en puente entre el pasado de Saulo y su nuevo futuro. Dice la Escritura, Bernabé, tomándole, no fue con temor, no fue con reservas, lo tomó, lo llevó, dio testimonio por él. Y no solo dijo lo creo, presentó evidencias. Saulo vio al Señor en el camino. El Señor le habló directamente. En Damasco predicó con valentía el nombre de Jesús. Bernabé no habló de emociones, habló de frutos, porque el verdadero cambio espiritual no se valida por palabras bonitas, sino por la evidencia de una vida transformada y valiente. Esta escena nos enseña verdades profundas. A veces, el mayor reto del nuevo creyente no es el mundo, sino la iglesia. El pasado puede seguir hablándonos, pero la gracia tiene la última palabra. Dios levanta personas como Bernabé para validar, acompañar y abrir caminos a quienes han sido llamados. Un testimonio con autoridad necesita respaldo espiritual y frutos visibles.
Saulo no fue defendido por sí mismo, fue defendido por alguien que creyó en la obra de Dios en él. Y así los muros comenzaron a caer. Los oídos se abrieron. Los corazones empezaron a escuchar. Dios no solo transforma vidas, también forma redes de apoyo y compañeros de camino. Y Bernabé será clave en el ministerio de Saulo, más adelante llamado Pablo, no solo como validador, sino como compañero de misión. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.